¿Qué tal el cafecito? ¿Y el canapé? He visto a gente metiéndoselo en los bolsillos. Recordad que siempre sobra. Si queréis tuppers, os lo podéis llevar. Aquí el presupuesto da para mucho. Así que no os preocupéis. Que no paséis hambre. Hambre de cultura, hambre de comer. Luego viene la comida, ¿eh? Luego hay gente que tiene un poco el efecto buffet. Voy a coger cuanto más posible ahora por si acaso luego viene una carencia, que lo llevamos grabado en el ADN, la supervivencia, come ahora por si acaso luego vienen malos tiempos. Vendrá a la hora de la comida, ¿eh? Reservaos. Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente ponente, David Fernández Vítores, que es el responsable del... No os voy a leer todo el currículum porque lo tenéis, y de hecho no lo estoy haciendo con ningún ponente porque los tenéis en el programa y tampoco me quiero extender. Aparte siempre entero, por favor. Se lo leo entero. Me pasa a mí cuando voy de ponente que se ponen en el currículum y es como... ¿Sabes cómo? Pero es el autor del El español, una lengua viva, que publica todos los años en el Instituto Cervantes, y va a hablar algo que me encanta porque todas las ponencias me encantan. Porque si hay algo que me fascina es... El español es una lengua, siempre se dice, el español es una lengua europea, ¿no? Es una lengua africana, asiática, latinoamericana, que está en muchos lados. Y me encanta todas las interacciones que tiene el español en muchas partes del mundo, ¿no? Como la capital de Guam, que es Agaña, con una ñ, y donde se habla el bonito chamorro, ¿no? ¿Le llaman bonito chamorro o chamorro? Chamorro a secas, ¿no? Entonces, cuando tú entras en internet y buscas un diccionario de chamorro inglés, pues es good morning, buenos días. O sea, tiene montones de palabras del español de España porque Guam, al fin y al cabo, estuvo bajo nuestro amparo hasta que nos lo quitó Estados Unidos. También el chabacano, con V, que se habla en Filipinas, espero no hacer ningún spoiler, que es un idioma muy divertido, como digo, idioma divertido porque es una base de español. Y en esos idiomas, si hay algo complicado en español, hace poco veía un meme que decía, en español puedes tener haber, hubiéramos, han, has, bla, 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 y en inglés, have, ¿no? Entonces, en estos idiomas criollos, normalmente se ahorran todos estos problemas de conjugación y entonces es yo ayer comer, yo hoy comer, yo mañana comer y funcionan perfectamente. Os animo a que os metáis en YouTube y busquéis chabacano con V y vais a encontrar un montón, porque hay televisión en chabacano, hay un montón, hay como 8 millones de hablantes, una cosa así, en Filipinas, y hay informativos muy, muy curiosos de ver. Así que él nos va a hablar un poco de las periferias de la lengua, dónde ha llegado el español, dónde se ha mezclado, dónde se habla, y lo hace con mucho conocimiento, porque es un magnífico intérprete, maestro, profesor, y nada, le vamos a dar la bienvenida. David Fernández Vítores. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente, por supuesto, a Isabel por haber tenido la amabilidad de invitarme a este congreso tan interesante. Espero que se me oiga bien con estos micrófonos. Yo soy virgen aquí en Trabalengua, entonces, bueno, después de escuchar estas ponencias tan interesantes, que a mí también me apasiona la neurociencia, a un nivel, por cierto, el autor del que hablábamos antes era Richard Davidson, el que metió a los monjes tibetanos dentro de la resonancia magnética, ¿no? Que no me acordaba. Y me apasiona la inteligencia artificial también, pero la verdad es que se me van un poquito de las manos, ¿no? Entonces, después de estas ponencias, pues mi charla va a ser un recorrido casi turístico, ¿no? Porque me da un poco de vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer lo posible porque esté a la altura de los microchips y de los... ¿cómo se llama? Del córtex prefrontal. ¡Hala! Vamos a resumir. No nos vamos a complicar, ¿no? También. Entonces, bueno, yo lo que les quería proponer era un viaje un poco por esas zonas un poquito más descuidadas del español, ¿no? Porque un idioma tan amplio como el español, que sabemos que tiene una presencia nativa considerable en más de 20 países, que además hay que decir que comparten la mayoría de ellos fronteras, hace que el grueso de sus hablantes tienda a percibir la superficie hispánica muchas veces como un recinto completamente cerrado y geográficamente compacto, ¿no? Porque en realidad es lo que es geográficamente compacto en su mayoría, ¿no? Y aquí, dentro de ese espacio, se producen dos fenómenos muy curiosos. Y uno es que hay una alta inteligibilidad entre las distintas variedades, que no es tan fuerte, por ejemplo, en otras lenguas internacionales, como pueda ser el inglés o el francés, y hay un alto dominio nativo de la lengua. En el Instituto Cervantes lo ciframos en más del 94% de los hablantes de español tienen un dominio nativo de la lengua
no sabemos muy bien lo que quiere decir tener un dominio nativo, y después de ver el cerebro por dentro yo ya no me atrevo a afirmar nada con contundencia, ¿no? Porque creo que no tenemos ni idea de nada. Pero bueno, ahí está, tiene un conocimiento nativo de la lengua, ¿no? Y eso lo que hace es que contribuye a crear una imagen uniforme del español, donde muchas veces la norma lingüística, ya sea de los propios hablantes, ya sea de las instituciones como la Real Academia, Fundeu, bueno, todas estas cosas que los traductores utilizáis todos los días, ejercen de barrera de entrada. Es decir, español es lo de dentro, lo de fuera, pues es otra cosa, ¿no? Y se va construyendo así, creo yo, una imagen dual del español donde lo interno se percibe como propio y lo externo como ajeno, ¿no? Entonces, mi propuesta es ir a esos territorios un poquito aledaños de la superficie hispánica, porque es precisamente donde esa dualidad, que no deja de ser inventada, difumina muchas veces su contraste, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como parte residual de su historia, como puede ocurrir a lo mejor en Filipinas y en las Islas Marianas, que decía José, o como germen de algo nuevo, como a lo mejor se está produciendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Con la minoría hispana. Bueno, llamarla minoría ya me parece casi un insulto, ¿no? Pues yo creo que el español encuentra en estos lugares un espejo en el que mirarse, y este es otro tópico de esos que se suelen utilizar, para ver lo que ya ha sido, pero también para ver hacia dónde se va a dirigir en el futuro, ¿no? Digamos que ejerce una especie de... actúa como lente de aumento capaz de ver las contradicciones existentes al propio idioma, ¿no? A mí me gusta mucho compararlo con las escalas en arquitectura, que muchas veces hay que ampliarlas totalmente para ver esas aristas que muchas veces no aparecen a simple vista, ¿no? En los modelos de edificios que se van a construir. Pues aquí lo mismo, visitar estos lugares yo creo que da muchos datos que no tenemos y nos ayudan a comprender mejor nuestra propia lengua. Yo soy hablante nativo de español y muchos de los que estamos aquí, probablemente la mayoría lo seamos, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, hay dos viajes clarísimos. Uno es de dentro hacia afuera, que implica pues, reconocer lo ajeno como propio o lo extraño como propio. Pero hay otro también de fuera hacia adentro que implica introspección, ¿no? Reconocer esos vínculos que enlazan con el centro y que lo que hacen es extender esa tupida red de la lengua que en el fondo lo que invita es a desechar esa idea de periferia en el fondo y aceptar esa realidad que hoy todos reconocemos como policéntrica del español, ¿no? Que no se puede hablar de que exista un solo español, sino muchísimos españoles. Bueno, lo he titulado Las afueras porque el concepto de afueras remite directamente a la idea de frontera, ¿no? Esa línea a veces física, pero a veces también intangible, que separa, pues como todos sabemos, un país de otro, la ciudad de los alrededores, por ejemplo, pero también lo familiar de lo extraño, lo esencial de lo accesorio, ¿no? Y cuando de lengua se trata, hay que decir que a un lado y otro de esta frontera brota un fenómeno muy curioso, que suele ser el mestizaje, ¿no? Y es lo que ocurre, por ejemplo, clarísimamente con las fronteras políticas, ¿no? Que al tratarse de lugares de paso o contención lo que hacen es acumular a un lado y otro de esa frontera las características más peculiares de cada una de las lenguas o de los dialectos o de los fenómenos lingüísticos que muchas veces están llamadas a separar, con lo que su efecto es completamente el contrario, porque al final acaban convirtiéndose en canales en los que confluyen los caudales lingüísticos de las hablas que pretenden separar, ¿no? Y con esto favorece una suerte de hibridación que en realidad convierte a la frontera en una especie de tierra de nadie, ¿no? Y a mí me gusta más definirla como una tierra de todos, porque en realidad todos pueden transitarla con comodidad gracias a esa mixtura que se genera, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Pero hay que decir que no todas las fronteras tienen un referente físico acordado por convención, ¿no? Ya sea cordillera, valla, océano, muro, como le gustaría al señor Trump. Hay fronteras étnicas y sociales que son exactamente igual de efectivas a la hora de separar lenguas e identidades distintas, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con la coexistencia de etnias distintas en una misma región muchas veces, o incluso en un mismo entorno urbano con grupos sociales distintos, ¿no? Y es en estos casos de intercambio, donde el contacto entre ambos grupos acaba generando normalmente variedades mezcladas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que el contacto es el elemento fundamental que vamos a encontrar en esos límites externos del español, ¿no? En lo que yo defino como las afueras del español. De ahí precisamente que su estudio no pueda abordarse única y exclusivamente desde la lingüística, porque sería absurdo, ¿no? Sino en combinación con otras disciplinas como, por supuesto, la historia, pero también la economía, la ciencia política,
No se me ocurren más, pero hay muchas más disciplinas, así que yo las metería casi todas, ¿no? Entender, explicar fenómenos como el cambio de lengua, los préstamos, las interferencias, la alternancia de código, exige de un enfoque multidisciplinar. Esta es una palabra también que gusta mucho en los congresos, ¿no? Multidisciplinar o interdisciplinar. Es interdisciplinar la que más lo peta. Que hay que tener en cuenta, que tiene que tener en cuenta pues, elementos como la comunidad lingüística, la migración, las fronteras lingüísticas, si se quiere, por citar solamente algunos, ¿no? La convivencia en un mismo territorio de dos o más idiomas se asocia en ocasiones también a situaciones de conflicto, ¿no? Y en estas, pues, la comunidad lingüística más fuerte, este es un pensamiento un poco básico, intenta imponerse a la comunidad lingüística más débil, que tiene varias opciones, ¿no? Puede actuar ejerciendo mayor o menor resistencia en función de los intereses particulares y de los rasgos identitarios ligados al uso de la propia lengua, ¿no? Otras veces esta coexistencia puede ser pacífica y se produce un equilibrio diglósico, por llamarlo de alguna manera, que puede ser relativamente estable, como ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los países árabes entre el árabe clásico y los distintos dialectos nacionales, ¿no? Aquí las dos lenguas lo que hacen es que establecen una relación de complementariedad y ninguna entra o usurpa el terreno de las otras, no hay intromisiones entre ambas, ¿no? Es cuando alguna de estas lenguas reclama para sí las funciones de la otra, cuando normalmente la última suele haber un desplazamiento de la última, digamos, ¿no? Pero muchas veces este desplazamiento no tiene por qué ser conflictivo, sino el resultado de una cosa que en sociolingüística se suele denominar como redundancia funcional, y es que si hay dos idiomas que se utilizan para una misma función, pues es lógico que uno acabe sustituyendo al otro, ¿no? Parece lógico, ¿no? Es una concepción evolutiva en la que, digamos, una situación de bilingüismo es algo transitorio hacia un monolingüismo en el futuro, ¿no? Bueno, con este speech que me acabo de marcar sobre el conflicto lingüístico, simplemente, no, por supuesto es un tema estudiadísimo, no pretendía aquí simplemente introducir y decir que todas estas situaciones descritas que acabo de escribir se dan en mayor o menor medida en lo que hoy constituye las afueras de la superficie hispánica, ¿no? Creo yo. En aquellas con un pasado colonial hispanófono, pues la solución inmediata para los problemas que se plantean a la hora de gobernar, pues favoreció en algunos casos la adopción del español, pero hay que decir que esto no se produjo por los beneficios inherentes a un idioma. Digamos que un Estado recién creado lo último que quiere es adaptar la lengua del Estado que precisamente le impidió el control sobre sus propios asuntos, ¿no? La explicación más plausible hay que buscarla en lo que en sociolingüística no lo he visto, pero en sociología sí, los sociólogos denominan dependencia de senda. Que, por cierto, aquí hay muchos traductores, si me dan un término para traducir path dependence del inglés de manera que no parezca ridículo, pues yo me lo cuento. Bueno, básicamente el concepto lo que dice es que la cabra tira para el monte, ¿no? O sea, que tampoco es muy complicado, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? La facilidad. Lo explico un poco, ¿no? La documentación institucional ya está redactada en esa lengua, los principales cuadros administrativos se han educado y se manejan perfectamente en esa lengua, con lo cual esto eleva muchísimo los costes de transición hacia una de las lenguas autóctonas o vernáculas del país, ¿no? Con lo cual los intereses nacionalistas ligados al uso de la lengua hay que aplazarlos en aras de la construcción del nuevo Estado, ¿no? Que se está creando. Hay que aplazar eso, ¿no? Por otra parte, se plantea un problema también muy curioso, y es que muchas veces a la hora de elegir una de las lenguas, esto significa primar a una comunidad lingüística en detrimento de otra, con lo cual la otra puede salir perjudicada y reclamar o protestar de alguna manera, incluso de manera violenta en algunos casos, ¿no? Con lo cual ahí la lengua colonial ejerce pues, de árbitro, de comodín, aglutinador de las diferentes etnias, ¿no? Bueno, el viaje que yo propongo no toma como referencia concreta ninguna de estas fronteras, pero sí la del imaginario, como he dicho antes, hispánico colectivo, que mayoritario más bien más que colectivo, que ve lo remoto como un lugar extraño en el que sí que se dan cita con mayor o menor intensidad cada uno de estos límites, ¿no? que acabo de describir.
Entonces, las afueras que me propongo visitar, no sé si vienen en el prospecto o no, pero se encuentran en Asia Oriental, Islas Marianas, Filipinas, en la región del Magreb, en el África ecuatorial y, como no podía ser de otra manera, en el norte del continente americano, Estados Unidos, ¿no? En todos estos lugares es el contacto con otras culturas, con otros idiomas, lo que parece haber difuminado la huella de lo puramente hispánico muchas veces con distinta intensidad, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que el idioma que allí se habla a veces no se reconoce como propio por la mayoría nativa o el imaginario hispánico mayoritario, ¿no? Y es sin duda el contacto el que ha dotado estas formas de hablar de las características más peculiares, pero es precisamente la distancia la que las ha convertido en lenguas exóticas, ¿no? Lenguas distintas o distantes, ¿no? También. En fin. La pregunta del millón, ¿no? Y porque el viaje tiene una propuesta, ¿no? Y es no solamente visitar estos lugares, sino ver qué nos pueden aportar para diseñar una estrategia de promoción del español, o si pueden servir para algo o los tenemos que desechar ya directamente, ¿no? Este es el recorrido que he intentado hacer visitando estos lugares, es el que pues, me gustaría reflexionar. Más que una pregunta, tengo una reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, yo quería reflexionar un poco sobre esto, ¿no? ¿De qué nos puede servir? O si nos puede servir de algo, ¿no? Porque se habla mucho de la expansión del español en el África subsahariana, en Asia-Pacífico, y a veces son palabras que se nos llenan la boca y la realidad a veces obliga a recular un poquito, quizás, ¿no? Pero bueno, está bien verlo, ¿no? ¿Hacia dónde camina el español en estos lugares tan a menudo percibidos como ajenos? Pues la respuesta no es fácil, ¿no? Y por supuesto dependerá de dónde miremos. No es lo mismo la presencia casi minorizada del español en Asia Oriental que la pujanza que está experimentando el español en los Estados Unidos o el lento declive que se observa en su uso en la región del Magreb. Pero es que incluso dentro del propio continente africano no es lo mismo la desvinculación gradual que se está observando en los hablantes de español de Marruecos que también pujanza demográfica o lingüística que se observa en Guinea Ecuatorial, ¿no? Donde la amplia presencia de esta lengua en la educación está dando paso a una nueva generación de hablantes para los cuales el español es su primera lengua, es decir, se sienten más identificados con el español que con cualquier lengua vernácula del país, ¿no? Bien, así que yo creo que lo mejor es ir por partes. Voy a empezar por Filipinas. La gran distancia que separa a Filipinas de la mayoría de los países de habla hispana, yo creo que la convierten en un enclave estratégico de primer orden. Creo que es importantísimo tener una pata del español en Asia-Pacífico y habría que conservarla de alguna manera, ¿no? Ya veremos si hay alguna fórmula, ¿no? Y también la comunidad criolla de la que ya ha hablado José, ¿no? La convierten yo creo en uno de los enclaves más relevantes para la expansión del español por toda la región, ¿no? Una anécdota. Cuando a finales del siglo XVI las autoridades españolas preguntaron a los caciques locales si querían ser españoles, la mayoría contestó que sí. Estaban muy bien, además ya estaban colaborando con las autoridades españolas, pero ello no quiere decir que quisieran aprender español, ¿no? En los más de 3 siglos de permanencia de los españoles allí, por cierto, son 333, que es una cifra muy redonda y se queda muy bien, no se consiguió hacer efectivo ese empeño, que no dejó de ser tardío, porque en realidad fue con el cambio de dinastía, de convertir al español en la lengua mayoritaria del archipiélago, ¿no? Es cierto que ocupó una plaza de privilegio en la administración, incluso sirvió en época más reciente para generar un enorme acervo sobre el que se construiría después la nacionalidad filipina y que serviría de movimiento de resistencia incluso contra la ocupación estadounidense, pero ello no quiere decir que los filipinos dejaran de hablar sus propias lenguas, ¿no? Y aquí hay posturas distintas, ¿no? Hay quien piensa que es quizás la
pérdida de las últimas colonias en ultramar de los españoles, lo que ha hecho ver un poco como una pérdida de lo que en realidad siempre ha sido una presencia cuantitativamente bastante discreta del español en Filipinas, ¿no? Yo creo que entre esa postura, pues a lo mejor la realidad está en un término medio, es decir, nunca llegó a ser la lengua general de todo el archipiélago, pero probablemente nunca llegue a desaparecer del todo, ¿no? ¿Cuál es la situación del español hoy en Filipinas? Pues se debate un poco entre la asfixia provocada por la expansión y consolidación del inglés como lengua vehicular del Estado. No hay que olvidar que en Filipinas hay dos lenguas oficiales, una el filipino, que está formado a partir principalmente del tagalo, pero también de otras lenguas vernáculas. En Filipinas, para que os hagáis una idea, se hablan entre 100 y 180 lenguas en función de si consideramos lengua o dialecto algunas formas de hablar, ¿no? Entonces, bueno, se utilizaron sobre todo el tagalo y el cebuano, pero el inglés también es una lengua oficial ahora mismo de todo el archipiélago, ¿no? Se debate entre la asfixia del inglés y el interés que despierta su aprendizaje, que eso sí que es bastante fuerte, sobre todo como mecanismo de conexión con el mercado hispanoamericano, ¿no? Pero lejos queda ya en el filipino de a pie el sentimiento del español como algo propio, que atribuía un valor siquiera nostálgico a su mantenimiento, ¿no? La mayoría de los filipinos de hoy, de más de 30 años, ya se han educado y han crecido en un entorno anglófono y, por supuesto, cada vez quedan menos de aquellos miembros de la clase alta y culta que todos hemos conocido, que hasta hace poco eran los principales valedores de la lengua española en el país. Cada vez quedan menos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro del español aquí? Quizás este es un apunte, un trazo muy grueso para una posible estrategia del español. Pues estará ligado clarísimamente a la evolución del español en el mundo y especialmente a su valor instrumental como lengua de los negocios, que es un factor este último que está despertando muchísimo interés no solo en Filipinas, sino en todo el sudeste asiático. ¿De acuerdo? Está creciendo mucho su importancia. Y en este sentido, además, el gobierno filipino es muy consciente de la ventaja comparativa que tendría si recuperase la enseñanza del español, aunque fuera con carácter optativo, en un país que ya habla inglés, porque no hay que olvidar que la combinación lingüística inglés-español es actualmente la que proporciona una mayor capacidad de comunicación en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, se lo están pensando, pero claro, es muy difícil. Hay primero que formar profesores, hay que meter muchísimo dinero, por supuesto, y esto no puede hacerse solo desde España. Y digo España porque después el resto de los países hispanohablantes parece que esto se la trae el pairo, ¿no? Entonces, digo desde España, ¿no? Hay que hacerlo de manera conjunta y sobre todo tiene que surgir un interés propio en el país, creo yo, ¿no? Para que esto fructifique. A ver, puede decirse entonces, en suma, que el español sigue presente en Filipinas, sigue presente en el vocabulario de sus principales lenguas. No hay que olvidar que entre el 15% y el 20% del vocabulario, tanto del tagalo como del cebuano y del filipino, que es una lengua de reciente creación, provienen todavía del español. El acervo, no quiero decir que todas las palabras se usen, ¿no? Son sobre todo los términos relacionados con la mesa, con la familia, con ese tipo de cosas, los días de la semana, ¿no? Pero sí que tiene un repositorio de vocabulario muy potente que viene del español ha cambiado el significado de muchas de las palabras, ¿no? También está en la memoria de los que lo estudiaron en la universidad, que hasta el año 87 era obligatorio cursar al menos 12 créditos de español en la universidad. O sea que esa gente, pues todavía muchos viven, tendrán ahora 60 años. En la actividad, bueno, en el nombre de muchas de sus calles, ¿no? Es graciosísimo cuando vas por Manila, pues un montón de calles, de calle Legazpi, calle Torres, calle, por favor, si esto es Carabanchel puro y tal, ¿no? Y en la actividad realizada o que ejercen numerosas instituciones españolas y más recientemente iberoamericanas, ¿no? Que esto a mí me gusta mucho decir que es como recuperar el antiguo galeón de Manila, ¿no? Iberoamérica, como hay muchos negocios, se están creando vínculos comerciales, lo cual creo que es un dato muy positivo, ¿no? Pero igual de cierto que esto es el hecho de que se trata de una lengua en declive, ¿no? Como lengua nativa es prácticamente inexistente. Yo creo que prácticamente los únicos nativos que hay son los residentes que hay en Filipinas. Y en cuanto a la comunidad criolla, la comunidad chabacana, hay que decir que el chabacano aguanta bien los embates de la lengua inglesa y de las otras lenguas con las que entra en contacto,
hay que decir que esta influencia cada vez lo aleja más de su base hispánica, ¿no? Con lo cual hay que, no sé qué medidas serían eficaces para preservar ese nicho que tenemos ahí hispánico todavía en la península de Zamboanga, ¿no? Al sur del archipiélago, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia con este telón de fondo para la supervivencia pues, parece clara, ¿no? Fomentar el atractivo como lengua extranjera en la medida de lo posible para que esos hablantes que lo adquieren como segunda lengua, como lengua extranjera, vayan llenando poco a poco el vacío pues, dejado por esos hablantes de herencia desaparecidos, ¿no? Bien. Una trayectoria similar a la del español en Filipinas se observa también en las Islas Marianas del Norte. Bueno, me voy a referir a Islas Marianas y a Guam indistintamente, pero en realidad son dos estados diferentes, ¿de acuerdo? Islas Marianas por un lado y Guam por otro. Las Islas Marianas son un estado libre asociado a Estados Unidos, en la misma calidad que Puerto Rico, es uno de los dos estados libres asociados, y el otro es un territorio no incorporado, también vinculado a Estados Unidos, pero con un estatus diferente, ¿no? Entonces, voy a mezclar los conceptos, me perdonan, pero bueno, en todas ellas se habla chamorro con distinta intensidad, ¿no? Y otra anécdota. Cuando el primer gobernador estadounidense llegó a las islas, a Guam, que fue la isla donde empezaron a entrar, en el año 1899, justo un año después de las pérdidas de las colonias, la mayoría de la población hablaba chamorro, que es la lengua autóctona, y más de la mitad podía comunicarse en español, mal que bien, ¿de acuerdo? El inglés ni siquiera apuntaba maneras, ¿no? Se hablaba muy mínimamente, si acaso pues había gente que estaba familiarizada con ella porque habían formado parte de la tripulación de algunos barcos balleneros o porque vivían cerca de la zona de Xumay, que es una zona portuaria donde atracaban barcos de distinta procedencia, y bueno, pero era completamente minoritaria, ¿no? Unos años más tarde, en el 17, se dictó por el gobierno naval de los Estados Unidos una orden ejecutiva en la que se intentaba promover el inglés como lengua mayoritaria de todo el archipiélago, entre toda la población nativa, que fue un poco represiva porque se prohibía hablar el chamorro en todas las dependencias oficiales, incluso en los estadios deportivos, ¿no? Y este tipo de leyes fueron aprobándose posteriormente, unas muy parecidas, pues en los años 20 sobre todo, que más que a promocionar el uso del inglés era desincentivar el uso del chamorro, sobre todo en la escuela. Muchos estudiantes eran reprendidos, y hay constancia de ello, cuando utilizaban su lengua, que es la lengua nativa, ¿no? La lengua materna. Y aunque esta política de imposición duró muchos años, incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, siempre se toparon con una realidad que saltaba a la vista, y es que la mayoría de los habitantes de las islas hablaban perfectamente chamorro y no todos podían hablar inglés. De hecho, en los tribunales sí que hay constancia de que había intérpretes, precisamente, que interpretaban, pues, interpretación bilateral del chamorro al inglés y del inglés al chamorro, las declaraciones de los tribunales, ¿no? Pues bien, más o menos 7 décadas después, el archipiélago mariano habla inglés, no se puede decir otra cosa. Cuando uno se baja del avión lo que escucha es watchy watchy por todas partes, es inglés lo que se habla, y la herencia hispánica, de haberla, que sí que la hay, se debate, creo yo, en un difícil equilibrio entre el vocabulario incorporado al chamorro y ese olvido inconsciente que supone la ubicuidad de la lengua inglesa, que va sustituyendo muchas veces casi de forma imperceptible los vocablos de procedencia hispánica por otros procedentes de la lengua inglesa, ¿no? Y eso es muy difícil de medir y de atajar, ¿no? Curiosamente, el español jugó un papel muy importante, fundamental, en la recuperación del idioma chamorro actual, porque cuando se tomó conciencia de que estaba en peligro de extinción el idioma chamorro y que tenían que tomar cartas en el asunto para preservar esta lengua porque era un rasgo identitario de todos los habitantes de la isla, se dieron cuenta de que al ser un idioma prácticamente de tradición oral, los pocos textos escritos que tenían eran traducciones precisamente de textos religiosos hechos por los colonos españoles, siempre claro con fines litúrgicos, ¿no?
Así que, aunque utilizaban el latín, que no reflejaba fielmente todos los sonidos de la lengua chamorra, sí que ayudó a fijar el sistema de escritura actual del chamorro, ¿no? Y cuando una lengua ya se escribe, digamos que pasa del otro lado, ¿no? Digamos, ya es más fácil mantenerla, impedir que desaparezca, entonces todo esto puede beneficiar, ¿no?, al español. El inglés es, en cualquier caso, la realidad social del país, mientras que el chamorro sería la idiosincrasia, lo familiar, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Además, bueno, hay que decir que, aunque está invadida por el inglés, bueno, invadida, no me gusta utilizar esos términos hablando de lenguas, no es el único idioma con el que entra en contacto esta lengua. Es que, claro, ¿cuánta repercusión puede tener una lengua? Estamos hablando de muy poca población. En todas las Islas Marianas no suman 200.000 habitantes, ¿no? Ahí en el exilio, en la diáspora también hay bastantes, pero no son muchos, ¿no? Entonces, cualquier pincelada o influencia externa pues se magnifica, ¿no? Entonces, hay nuevas realidades lingüísticas. Por ejemplo, hay mucha inmigración procedente de Filipinas que no se manifiesta en toda su intensidad la influencia lingüística que pueda tener de las lenguas autóctonas de Filipinas, no solo del tagalo y cebuano, sino de todas las demás que se hablan por allí. Precisamente porque muchas veces la necesidad de integrarse de los inmigrantes hace que solo las utilicen de puertas adentro, ¿no? Y además, como tienen ese comodín que pueden utilizar el inglés fuera de casa porque es lengua oficial y están familiarizados y tampoco les resulta, no tienen que partir de cero, pues muchas veces no se mezcla tanto, ¿no? Pero en el otro extremo el turismo también influye, ¿no? Si uno va por las calles de Agaña, que era la capital de Guam, que decía José, es muy fácil, o sea, es muy habitual escuchar coreano, mandarín, cantonés, japonés. Bueno, lo que quiero decir con esto es que todo esto, todas estas influencias suponen un sedimento cada vez mayor sobre la huella hispánica que pueda haber en el chamorro actual, ¿no? Por eso cualquier intento de recuperación del chamorro actual puede beneficiar indirectamente a preservar la huella puramente hispánica, ¿no?, creo yo. Entonces, este tipo de cosas habría que apoyarlas y fomentarlas. No sé de qué manera, ¿no?, pero es importante para evitar la erosión del propio chamorro, pero para evitar eso, que se pierda la huella hispánica de esta lengua, ¿no? Bueno, bien distinta a esta región es la situación del español al otro lado, justito del Atlántico, del Pacífico Norte, perdón, que me confundo el océano. Contemplado desde el balcón de los países hispánicos, muchas veces es curioso que vemos a la comunidad hispana de los Estados Unidos como un todo integrado y homogéneo, ¿no? Y esto contrasta muy fuertemente con la diversidad lingüística que los propios hispanos estadounidenses asignan a la cultura que comparten, ¿no? Y esta dualidad entre la realidad, entre la percepción interna y externa de una misma realidad, yo creo que está motivada en parte por una ausencia de datos lo suficientemente precisos como para poder dibujar una imagen cabal de cuál es la situación del español en los Estados Unidos, ¿no? Es cierto que la Oficina del Censo de los Estados Unidos nos proporciona cifras muy precisas del uso del español en el entorno doméstico, pero, por ejemplo, no dice nada sobre la calidad de ese uso, qué registros se utilizan, ni sobre la frecuencia, ¿no? Con lo cual, todos estos guarismos, pues normalmente se ajustan a conveniencia en función del equipo de gobierno de turno, de los lobbies, en los que el lobby hispano cada vez sabéis que es más potente, e incluso los propios investigadores, entre los cuales, pues modestamente me tengo que incluir, ¿no?, porque yo también hago apaños de vez en cuando. Hay que hacerlos. Pero bueno, si ya es complicado establecer el número de hablantes de español, estamos hablando de español en un sitio que produce datos demográficos de una calidad tremenda, ¿no? En Estados Unidos no es cualquier país, es la primera potencia mundial, ¿no? O sea que las oficinas estadísticas funcionan bien, quiero decir, es difícil dar con el número de hablantes. Si ya es complicado establecer el número exacto de hispanos capaz de comunicarse en español, más difícil todavía resulta identificar las fronteras que separan a las distintas nacionalidades que integran la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos, ¿no? A pesar del alto grado de fusión que la distancia asigna muchas veces a esta comunidad, una mirada más cercana descubre a unos hablantes que están muy identificados con sus distintas tradiciones de herencia, ¿no? Y esto dificulta
muchas veces el sentimiento de pertenencia a una cultura panétnica, ¿no? De hecho, de existir esta cultura panétnica se habría forjado más, creo yo, por el contacto con la cultura anglófona mayoritaria que por una fusión o solapamiento de las distintas culturas de herencia, ¿no? Que las primeras generaciones habrían transmitido a sus hijos y nietos en forma de, si se quiere, legado lingüístico, bueno, legado cultural identitario, ¿no? Y a esto hay que añadir, por cierto, la escasa cobertura que tiene la enseñanza íntegramente en español. Prácticamente no existe. Cuando existe es bilingüe normalmente, ¿no? En el país, ¿no? El español se aprende principalmente en el entorno doméstico, lo cual determina de manera clara el registro y el vocabulario utilizados por los hablantes, ¿no? Muchos de los cuales no tienen la oportunidad de completar esa habilidad oral con una expresión escrita correcta, que es una habilidad, por cierto, que se suele adquirir en el entorno de una enseñanza reglada, como todos sabemos, ¿no? A pesar de ello, con todo, un vector crucial para el mantenimiento del español en los Estados Unidos actualmente sigue siendo clarísimamente su fuerte implantación como lengua extranjera en el ámbito educativo, ¿no? El hecho de que este idioma forme parte de la oferta docente de la mayoría, de gran parte, de hecho mayoría ya me equivoco, ¿no?, de los centros docentes en Estados Unidos es esto es una de las estrategias para promocionar el español en Estados Unidos, es esta, reforzar su presencia en el ámbito educativo, porque sirve de reclamo, no solamente ayuda a mantener a esos hablantes hispanos que no pierdan su español, sobre todo las terceras generaciones, sino de reclamo a gente que lo quiera aprender fuera del ámbito hispano, ¿no?, de los Estados Unidos, es decir, del ámbito anglófono, ¿no?, que no tengan vínculos familiares con el ámbito hispánico. Y esto podría ser muy útil en el futuro, creo yo, para extender su aprendizaje, ¿no? Sobre todo, insisto, en el ámbito angloparlante de Estados Unidos, que hay que decir que Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países anglófonos, muestran una desidia casi absoluta por el aprendizaje de lenguas extranjeras, que por otra parte, pues oye, los que somos vagos decimos, pues qué bien, parece lógico, porque ¿para qué te vas a esforzar en aprender una lengua cuando todo el mundo se esfuerza en aprender la tuya propia, ¿no? O sea, a mí me parece que es la economía perfecta del lenguaje, ¿no? Pero un dato curioso, solo una quinta parte, el 20% de los estudiantes estadounidenses estudia alguna lengua extranjera, solamente el 20%. Lo comparamos con términos europeos, españoles, yo creo que aquí no hay ningún niño que no estudie una lengua extranjera, ¿no? O sea, son comparaciones un poco casi hasta odiosas, ¿no?, que chirrían cuando las haces dos países, o sea, dos entidades supranacional, una y federal otra, que son muy potentes, ¿no? Esto, curiosamente, es un beneficio para el español, porque está tan implantado en la educación que tenemos un 80% de margen de maniobra para mejorar y extender su uso, porque si ese 80% le diera por estudiar lenguas extranjeras, si se promocionase el estudio de lenguas extranjeras, la mayoría se decantaría por estudiar español. Y eso es algo que ahora mismo no se está trabajando, y es un dato muy obvio. ¿Cómo se puede trabajar? Solamente por la vía diplomática. No se trata de abrir academias, que sobran, no se trata de hacer cosas de esas, sino por la vía diplomática, acuerdos educativos que promocionen la utilidad de lenguas. Es que no hay que ser ni chauvinista ni nada de lenguas y que se matriculen de cursos de español ellos solos, ¿no? Si hay un ámbito docente que a mí me resulta especialmente interesante para ver cuál es el valor instrumental que se asigna al español en los Estados Unidos, ese es precisamente el de la universidad. Me gusta mucho más que el de enseñanza primaria y secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que se matricula en cursos de español en la universidad lo hace siempre, normalmente, o por lo menos yo cuando fui a la universidad, con la idea de rentabilizar esos conocimientos después en el mercado de trabajo, ¿no? Y aquí hay que decir que la prima salarial asociada al conocimiento del español es bastante inferior o menor a la asignada al conocimiento del francés o del alemán. Pero, sin embargo, elementos como la mayor proyección internacional del español, la fuerte implantación que tiene en el país, han hecho que la mitad de los estudiantes estadounidenses de la universidad se matriculen cada año en cursos de español. Es decir, de todos los alumnos de lenguas extranjeras, más de la mitad eligen estudiar español. Y esto no es algo que se haya producido antes de ayer, lleva ya más de 3 décadas produciéndose, ¿no? Hay un desfase con respecto a las otras lenguas modernas que se estudian en el mundo, que incluye también lenguas muertas, ¿no?, que ya sé que son muy minoritarias.
Se incluyen en estos recuentos el latín y el griego clásicos. Bueno, es cierto que la educación ha contribuido en gran medida a extender el uso del español en el país, pero no hay que engañarse, ¿no? El principal factor de crecimiento de la comunidad hispanohablante en el país sigue siendo la inmigración, ¿no? Esa porosidad de esa frontera sur de los Estados Unidos, que unida a esa diferencia de rentas per cápita a un lado y otro de la frontera, pues ha alimentado durante muchos años, como sabemos, un mercado laboral ávido de tener mano de obra barata, normalmente para ocupar puestos, desgraciadamente, de baja cualificación, ¿no? Y esta situación, que se ha permitido en parte por casi todos los equipos de gobierno, ha garantizado un flujo constante y prácticamente unidireccional desde Latinoamérica, el Caribe, hacia Estados Unidos, que ha ayudado a, por una parte, elevar o aumentar la nómina de hablantes nativos, pero también a mantener el español de los hablantes de herencia, ¿no? Y esta tendencia es previsible que se siga manteniendo en el futuro, independientemente de quién sea el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Hay estudios, un poco modelos de estudio de proyecciones de la población hispana en función de las restricciones a la entrada de inmigrantes, ¿no? Y incluso en un contexto de inmigración nula, vemos que solamente la población hispana ha alcanzado la masa crítica suficiente, digo solamente esta comunidad, porque no ocurre con la asiática, no ocurre con otras comunidades, la masa crítica suficiente como para mantenerse por sí misma al margen de la cultura anglófona mayoritaria, ¿no? Una cultura que, por otra parte, es muy absorbente, ¿no? Siempre hemos oído hablar de Estados Unidos como cementerio de idioma, el crisol estadounidense, este tipo de cosas, ¿no? Una primera economía que se encarga de, además, exportar todos sus valores culturales, además generando un amplio superávit con el resto del mundo, ¿no? No es que sea menor, estamos invadidos de cultura americana por todas partes, ¿no? Pero bueno, con este telón de fondo, si se quiere, la pervivencia del español en los Estados Unidos o de los Estados Unidos, porque este es otro debate, que bueno, lo voy a tocar solamente tangencialmente, exigirá desde mi punto de vista un buen grado de adaptación, pero este proceso no va a ser únicamente lingüístico, ¿no? Sino profundamente político desde mi punto de vista. Y es aquí donde la definición de nuevos espacios conceptuales va a jugar un papel muy relevante para guiar ese imaginario colectivo y hacer que ese imaginario se traduzca en propuestas reales, acciones concretas de defensa del español en Estados Unidos, ¿no? De forma anecdótica, ¿no? Hasta la década de los 70 el gobierno de los Estados Unidos se refería a la población de origen hispano como aquella que hablaba español, ¿no? Y esta etiqueta se utilizaba tanto para delimitar aquel sector de la población que provenía de estos países como para hacer un seguimiento del uso que esta población hacía de los servicios federales, ¿no? No fue hasta el año 80 cuando se introdujo el término hispano como tal, ¿no? Y con él nació una nueva clasificación, por supuesto, que agrupaba varias etnias, congregaba distintos grupos sociales con supuestas similitudes, pero también con perfiles históricos y culturales muy diferentes, ¿no? Y me hace gracia porque ahora ocurre algo muy parecido en el plano lingüístico, ¿no? Con el término Spanglish. El término Spanglish en los años 60-70, cuando surgió y se extendió, tenía una connotación totalmente negativa y despectiva, ¿no? Y ahora se está reivindicando como marcador lingüístico identitario desde las más respetables instancias universitarias, ¿no? Incluso académicas. Y es que, independientemente de la postura que se quiera adoptar o que pueda mantenerse sobre la existencia o no de una forma peculiar, digo forma peculiar porque no quiero hablar de variedad en sí mismo, ¿no? Una forma de hablar propia del hispano de los Estados Unidos, a nadie se le escapa que el hecho de dar, pues eso, carta de naturaleza a una suerte, y vamos a utilizar la palabra, una suerte de variedad hispanounidense del español, se antoja como un paso previo para una mayor representatividad o representación, política de esta lengua en el país, con el consiguiente acceso a partidas presupuestarias más abultadas, pues destinadas a su mantenimiento, ¿no? Y extensión. Por lo demás, ¿qué podemos decir de esta comunidad? Pues que sigue los mismos patrones que la demografía mundial. Cada vez es más urbana y costera, y las terceras generaciones de inmigrantes pues, suelen ocupar una posición social
más elevada que la de sus padres y abuelos y suelen estar integrados social y lingüísticamente. Y este es el resultado normalmente de haber pasado por una, como hacía referencia antes, por una educación que han recibido prácticamente casi siempre íntegramente en inglés. Y aquí, salvo rarísimas excepciones, creo que la mayor amenaza que tiene el español en los Estados Unidos no viene tanto de la cultura anglófona que comparten o en la que están insertos, sino de el ligero cambio de percepción que se observa en el seno de la propia comunidad hispana de los Estados Unidos, y es que cada vez hay más hispanos que no consideran un requisito indispensable saber español para definirse como tales, ¿no? Y ese es un punto curioso, ¿no? Que por supuesto ha corrido parejo a otro fenómeno muy curioso, y es que desde hace unas décadas el número de hispanos nacidos dentro de Estados Unidos superó al número de hispanos nacidos fuera de Estados Unidos, ¿no? Estos dos elementos yo creo que para una lengua son un punto de inflexión. Es difícil cambiarlo, ¿no? pero tienen que tener su trascendencia y se traducen más o menos hablantes, seguro, ¿no? Pero es curioso porque estos dos elementos parece que van perdiendo un poquito de fuelle a medida que uno se desplace a la frontera sur-oeste de los Estados Unidos, ¿no? Quedan en cierto modo neutralizados, ¿no? Allí las inercias supranacionales de la globalización hablan más de solapamiento y mistura lingüísticas y menos de asimilación, ¿no? En este rosario de ciudades gemelas que hay en la frontera suroeste de los Estados Unidos, estoy hablando de Tijuana, San Diego, Reynosa, McAllen, Ciudad Juárez, El Paso, Mexicali, Galexico, bueno, todas esas. La realidad cotidiana lo que revela es un conjunto de intereses compartidos en la que la mayoría de los habitantes de esas zonas es capaz de manejarse mal que bien en ambas lenguas, ¿no? De hecho, ciudades como San Diego y Tijuana ven hoy la frontera que las separa más como un obstáculo que les hace perder 3.000 millones de dólares al año que como un beneficio que justifica su mantenimiento. De hecho, el alcalde de San Diego tiene una oficina satélite en Tijuana. Incluso se habló de hacer un puente entre los dos aeropuertos y, más todavía, que yo no sé en qué ha quedado, de lanzar una candidatura olímpica conjunta para 2024, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Lo que quiero decir es que a medida que todas estas relaciones comerciales más intensas entre los dos países, entre las dos lenguas, han ido difuminando las fronteras que las separan, aunque todavía es muy potente, ¿no? No hay que negarlo, hay fenómenos pues, como puedan ser la delincuencia, el narcotráfico, que aunque todos muy potentes, porque todos sabemos que son puntos calientes, por lo menos del lado mexicano, pero van remitiendo gradualmente, ¿no? Y es en estos espacios de cooperación entre los dos estados, entre las dos lenguas, donde el español tendrá, pues, con la etiqueta que quiera ponérsele a la forma peculiar de hablar de los hispanos estadounidenses o como quiera que se manifiesta en el país, tendrá que ir encontrando poco a poco su lugar, ¿no? Recalibrando a cada paso, claro está, su grado de mixtura con el inglés, pero sin perder el carácter instrumental que creo yo que siempre subyace a la supervivencia de cualquier lengua, ¿no? Bueno, cambiando de tercio, si Estados Unidos constituye actualmente la principal fuente de crecimiento de la periferia de la superficie hispánica, hay que decir que el Magreb es el paradigma de una lengua que se bate en retirada, ¿no? Aunque la historia compartida entre el norte de África revela intercambios frecuentes de diversa naturaleza, lo cierto es que la presencia del español en la mayoría de los países que integran el Magreb cada vez es más reducida. Y aquí está la diatriba de qué es el Magreb. El Magreb extenso que se utiliza ahora, que incluye 5 países, el Magreb antiguo, que incluía 3. Bueno, doy un repasito a todos, ¿no? En Libia y Mauritania, si los consideramos Magreb también eso, la presencia es prácticamente inexistente, ¿no? Mientras que en Túnez hay que decir que el español sí que forma parte de la oferta docente de algunos centros y la acción cultural española se deja sentir bastante. La demanda del español todavía es muy pequeña, ¿no? El caso de Argelia muestra rasgos diferentes, ¿no? Porque aquí la presencia del español se manifiesta, por ejemplo, en los numerosos hispanismos que todavía conserva el árabe argelino, que se manifiestan de manera especialmente intensa en su dialecto oranés. Los términos relacionados con la pesca son maravillosos, ¿no? Vienen la mayoría del español, ¿no?
Las palabras procedentes del español también las podemos encontrar en el Harsanía, que es la variedad del árabe que hablan los refugiados saharauis de los campos de Tinduf, que como saben está en territorio argelino, por los pelos, pero en territorio argelino. En estos asentamientos, de hecho, el español se utiliza no solamente, es la lengua oficial y se enseña en las escuelas, sino que en ocasiones sirve también como elemento identitario para las reclamaciones territoriales, como sabemos, de la República Árabe Saharaui Democrática, que ahora está en horas bajas, a ver cómo sale la cosa, ¿no? Pero bueno. Pero si de presencia de español en el Magreb hablamos, por supuesto el principal contingente de hablantes de español lo encontramos sin duda alguna en Marruecos. Esa larga historia con España, ¿no?, que incluye un protectorado durante muchos años del siglo pasado y algo de lo que no se habla tanto, pero es igual de importante, la intensa acción cultural española que se siguió en la etapa posterior, pues han dejado una huella indeleble en la cultura hispánica en el país al otro lado del estrecho, que por supuesto tiene la lengua es su principal exponente, ¿no? Aquí hay que decir que aunque hay muy pocos estudios que analicen la situación del español en Marruecos, y yo tuve la suerte de realizar uno, hay muy pocos, ¿no? Y difieren mucho las cifras de hablantes que se manejan en unos y en otros, ¿no? Un estudio hace 25 años hablaba del 20 y tantos % de la población que podía manejarse en español. El propio censo de Marruecos habla de menos de un 1%. Hay un estudio que para mí me parece el más fiable en cuanto a cifras se refiere, que habla de una tasa máxima de penetración del 4,6%, que haciendo una tabla de Excel y una regla de 3, básicamente estaríamos hablando de 1.600.000 hablantes en Marruecos, que es un país de 30 millones de habitantes, vamos a dejarlo, ¿no? Que es bastante, un contingente bastante amplio. Incluye esta cifra a todos los niveles de competencia, desde aquellos que son capaces de expresarse de manera oral y escrita de forma correcta, que no llega al 1%, hasta aquellos que saben unas palabras y más o menos se manejan y se hacen entender, ¿de acuerdo? Todos los niveles de competencia. Aunque los estudios no se ponen de acuerdo, todos ellos muestran un dato incontrovertido, y es que el uso de este idioma muestra clarísimamente una senda descendente desde hace unos años, ¿no? Y una tendencia a la baja clarísima. Y esto se debe en gran medida a la paulatina desvinculación cultural con España, que ha sido favorecida en muchos casos por los actores políticos marroquíes, pero creo que el principal factor de esta desvinculación tiene que ver con la apertura mediática y tecnológica que está viviendo el país, que por supuesto sitúa al inglés como lengua franca internacional de referencia, como está pasando en todas partes, ¿no? Incluso en países muchísimo menos relacionados que Marruecos con esta lengua, ¿no? Siempre está por delante del español, ahora mismo el inglés, así que con este telón de fondo el español cada vez tiene un encaje más incómodo, no solamente en el ámbito educativo, donde dejó de ser lengua obligatoria ya hace unos años, está todavía como lengua obligatoria, está como lengua optativa, pero también está perdiendo fuelle en las esferas social y empresarial, y eso a pesar de la intensa acción cultural y comercial desplegada por España en este país. Estamos hablando de que Marruecos es el país en el que España ha gastado más dinero. La acción cultural española ha sido más potente, más que en Estados Unidos. Ahora se están cambiando un poco las tornas hacia Estados Unidos, pero hasta hace poco era Marruecos. Donde más pasta se iba de la acción cultural española era Marruecos, ¿no? Apunte para la estrategia, una fórmula para invertir esta tendencia, pues no es fácil de encontrar, la verdad, pero va a exigir el reforzamiento de los pilares básicos que todos conocemos, ¿no? El comercio bilateral, que seguirá siendo muy importante, los acuerdos de cooperación cultural y educativa creo que sí que juegan un factor muy importante, ¿no? Yo por lo menos en mi universidad cada vez tenemos más estudiantes marroquíes que vienen a hacer el doctorado más que a estudiar, ¿no? Y eso yo creo que es positivo para que no se pierda la huella hispánica. El turismo, por supuesto, pero tendrá que ser un turismo que gaste más dinero, porque gastamos menos que los ingleses, que los franceses, entonces hay que dejarse ahí la billetera. Y la emigración, pues eso no lo vamos a controlar nosotros, ¿no? Pero por supuesto que también influye sobre todo un fenómeno reciente que es la emigración de retorno. De eso no se habla porque es minoritario, pero eso influye mucho a la hora de extender el idioma en Marruecos, ¿no? La gente que vuelve. Estos pilares, por supuesto, habría que reforzarlos en todos los países de la zona si queremos seguir hablando de un Magreb hispano, porque yo creo realmente que lo más correcto es hablar de un Marruecos hispano, ¿no? No irnos por las ramas. Bueno, ya por último, esta es mi última parada, sin llegar a salir del continente africano, creo que una mención especial requiere la situación del español en Guinea Ecuatorial, ¿no? La
importancia estratégica de este país es de tal magnitud que la mayoría de los estudios académicos e institucionales no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuestiones completamente fundamentales, ¿no? ¿Se trata de un idioma nativo, el español allí, o de una segunda lengua? ¿Puede hablarse de una variedad ecuatoguineana del español? ¿Debería considerarse Guinea Ecuatorial como un país hispanohablante más o quizás no? Ya sé que estas son cuestiones como muy básicas, ¿no? En el Instituto Cervantes lo consideramos un país hispanohablante porque además nos conviene, ¿no? Pero hay gente que pone en duda este tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente voy a dar un poco mi visión. Es curioso porque cuando los primeros españoles que llegaron a este territorio y, bueno, como saben, atraídos por esa lucrativa empresa que era el comercio de esclavos de la época, yo creo que no se llegaban a imaginar jamás que el español, que apenas se abría camino entre la maraña de lenguas autóctonas, es que hago así con el machete, ¿no? Porque es que me imagino la época, entre las distintas lenguas autóctonas del país, que por cierto la mayoría se conservan todavía, se siguen hablando todas las lenguas autóctonas, ¿no? de la época, que son 7, 9, bueno, 9 lenguas. Hay 2 que ya prácticamente están desaparecidas, pero se siguen hablando. Prácticamente 2 siglos después sería el español la lengua mayoritaria, ¿no? De comunicación interétnica de toda esta zona, ¿no? En la herramienta principal de comunicación de su población autóctona, ¿no? Hay algunos factores que han contribuido, por supuesto, a esto, ¿no? Y uno es la ausencia de un idioma común que permitiera esa comunicación entre las distintas etnias, es decir, lengua de comunicación interétnica, la mayor proyección internacional del español, aunque antes no se hablaba de estas cosas, ¿no? Hace 2 siglos de proyección internacional del español y estas cosas, pero bueno, también ha favorecido a eso. Y, como en todas las zonas, la presencia colonial española, ¿no? El factor fundamental. Han creado una inercia, creo yo, hacia la utilización de este idioma en detrimento de las lenguas autóctonas, que eso sí, al ser las nativas de la mayoría de la población, porque eso es así, se hablan en unos ámbitos en los que el español solo se aventura, pero con muchísima timidez, ¿no? Normalmente el entorno doméstico, ¿no? A pesar de eso, la vitalidad que exhibe el español actualmente lo sitúa en una posición privilegiada, no solo con respecto a estas lenguas, sino con respecto a otras lenguas extranjeras que han llegado al país. Y me estoy refiriendo al francés, que es lengua oficial también, y más recientemente el portugués, por no hablar del inglés. Pero el hecho de que sean oficiales, no sé si me estoy pasando de tiempo, 4 minutos, les da un peso específico, ¿no? Al portugués y al francés, entonces son un peligro real, ¿no? Pero no han conseguido arrebatar al español las funciones que todavía ejerce hoy en el país, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones? Cohesión social, creo que es la más importante, lengua de la administración y del comercio, sin el español no podrían hacer transacciones comerciales de trascendencia, y el más importante creo yo que es el elemento identitario. Ningún ecuatoguineano, ni siquiera aquellos que no se manejan, los pocos que no se manejan en español, puede identificarse como tal sin dar cuenta de la fuerte influencia que ha ejercido sobre sus lenguas y su cultura, la cultura y la lengua españolas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? El mundo académico institucional muchas veces sigue situando a menudo a Guinea Ecuatorial en la periferia de la superficie del mundo hispánico, ¿no? Sin llegar a reconocerlo como país hispanohablante de pleno derecho. Yo creo, y este es mi alegato final, que hay varios elementos que invitan a desprenderse de esta concepción y a incluir al país en esa realidad policéntrica de la que hablábamos al principio del español, ¿no? Que, por cierto, está repleta de comunidades lingüísticas bilingües y multilingües que no por ello se ven obligadas a reivindicarse como hispanohablantes, ¿no? Es que es curioso. En primer lugar, voy enumerando, cada vez es menor el número de ecuatoguineanos que no saben español. Es un fenómeno, además, que ha corrido parejo a la ampliación del ámbito en su uso, que hace tiempo que traspasó el umbral del hogar mediante la transferencia mutua con las distintas lenguas vernáculas, ¿no? Hay una transferencia, hay guineanismos en el español, pero también hay multitud de hispanismos en las distintas lenguas vernáculas, sobre todo el fang, que es la principal, ¿no? En segundo lugar, empieza a haber un número considerable de hablantes, niños y jóvenes en su mayoría, para los cuales el español es su primera lengua. Y este es quizás el indicio más importante para determinar la vitalidad actual del español, ¿no?
elementos como la obligatoriedad en la enseñanza preescolar y primaria y su uso masivo en las otras etapas educativas, a pesar de los desafíos que os imaginaréis que presenta este país en materia educativa, ¿no? La mayor utilización del español por parte de los padres en el entorno doméstico, esto es precioso, bueno, precioso para los que queremos que el español se expanda por todas partes, ¿no? Ellos a veces se quejan, ¿no? Pero hay muchos niños, sobre todo en los entornos urbanos, que hablan a sus padres en español y los padres, su lengua materna es el fang o el bubí o la que tengan, pero tienen que responder a sus hijos en español, ¿no? Y cada vez más se quejan un poco de que se está perdiendo el acervo cultural identitario de estas lenguas, ¿no? También las parejas de distintas etnias contribuyen al uso del español, porque claro, si se casa un bubí, un visio con un fang, necesitan el español para comunicarse, ¿no? E incluso, de esto se habla menos, pero también contribuye bastante, el regreso de guineanos criados y educados en España, normalmente. Todo eso ha contribuido a consolidar este dialecto emergente y a guiar, creo yo, su evolución futura. Aunque son pocos los ecuatoguineanos que todavía tienen el español como lengua materna, la importancia estratégica de Guinea Ecuatorial yo creo que es evidente. Puede servir de plataforma desde la que extenderse por toda la región, sobre todo por los países del Sahel, un poco que presentan características diferentes. Por ejemplo, estoy pensando en Benín, Togo, Costa de Marfil, donde ya hay una presencia del español, del estudio del español potente. En Costa de Marfil hay más de medio millón de estudiantes de español. Esto es porque son países con tradición francófona, ¿no? Pero en combinación con el inglés podría extenderse a otros países de la zona, Liberia, Sierra Leona, Ghana, ¿no? Entonces se podría ver un efecto, yo que sé, calco. Esto es muy difícil, ¿no? Sobre el papel lo pones y después hacerlo es muy difícil por esos desafíos, ¿no? Bien, de ahí que instituciones como el Instituto Cervantes hayan situado a esta región como uno de sus frentes prioritarios, como muestra, por ejemplo, la reciente apertura de su sede en Dakar, en Senegal, que pretende ser la que guíe la extensión de este idioma por toda la región. Bueno, finaliza aquí mi viaje, antes de que me pongan la pistola, que sé que es un viaje inacabado porque son muchos los lugares que me han quedado por visitar y a mí, por lo menos, me he quedado, sobre todo al realizar el viaje, con mucha sed de datos cuantitativos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que se trata de un itinerario abierto que habrá que cubrir de manera periódica en el futuro para ver cuál es la vitalidad de esa realidad policéntrica de la que hablábamos del español al principio, ¿no? Porque es precisamente en su periferia donde esta realidad se manifiesta, creo yo, con especial intensidad. Muchas gracias. Magnífico viaje. Yo la última vez que fui a Guam, tan pronto toqué a tierra, dije...